Hace 500 años, el mundo conocido se hallaba comprendido entre el Océano Atlántico y el Índico. Sin embargo, en tan solo 30 años, 3 hombres lograron transformar la geografía del mundo y con ello, toda la historia de la humanidad. Únete a Colón, Cortés y Magallanes en esta fascinante aventura y descubre cómo eran en realidad aquellos años. Fueron los soldados y no los granjeros ni los trabajadores los que primero llegaron de España a las Américas. Vinieron en busca de aventuras y oro. Conquistaron la totalidad de la Española en el 1496 y de Cuba por el año 1515. A continuación establecieron la fortaleza española de Darién en tierra firme. En 1519, Diego Velázquez, el conquistador y gobernador de Cuba, envió 3 expediciones a fin de explorar mejor el continente. Una de estas expediciones fue encabezada por Hernán Cortés, el conquistador más famoso de la historia. Por el año 1550, la mayor parte de Sudamérica se hallaba bajo dominio español, que desembocó en el amotinamiento de los hombres leales a Velázquez. Sin embargo, Cortés sofocó con brutalidad la revuelta, quemando sus propias naves a fin de asegurar que el regreso fuera imposible. Animados por las promesas de Cortés sobre las increíbles riquezas que les esperaban, sus hombres, aún anonadados por los acontecimientos, comenzaron la marcha tierra adentro. Cortés y sus nuevos aliados indios se dirigieron entonces al interior, hacia Tenochtitlán, mientras que Moctezuma, informado por espías y mensajeros, vigilaba su avance con nerviosismo. Cortés creía que los indios tlaxaltecas, enemigos de los aztecas, se aliarían con él. Sin embargo, defendían con fiereza su independencia y respondieron a los españoles con un ataque. Los tlaxaltecas contaban con cerca de 30.000 guerreros, los españoles con tan solo 600 soldados, pero aún así lograron ganar numerosas batallas, lo que hizo ver a los tlaxaltecas la conveniencia de una alianza entre ellos. ¿Cuáles fueron las armas y las tácticas empleadas por los españoles y los indios en el curso de sus batallas? Pulse sobre un arma para conocerlas con mayor detalle. Los cañones aterraban a los indios, ya que los identificaban con los truenos. En el campo de batalla, un disparo de cañón dirigido al centro del bando enemigo creaba una situación de confusión y pánico, así como numerosas víctimas. El impacto psicológico era tan importante como la eficacia del cañón a la hora de matar. Los nativos nunca habían visto un caballo, por lo que en la batalla, cuando los españoles cargaban a caballo, los indios se quedaban estupefactos. Muchos creían que eran centauros, mitad caballo, mitad hombre, llegando algunos de ellos incluso a suicidarse por el miedo que les provocaban. El acero procedente de Sevilla atravesaba con facilidad la armadura de algodón azteca. La superioridad de las espadas españolas frente a las de obsidiana de los indios era tan grande que los españoles posteriormente prohibieron que los nativos poseyeran una de estas espadas. La ballesta fue diseñada para penetrar la armadura de acero europea y su utilización contra los nativos resultaba por tanto innecesaria. También era aparatosa para portar, lenta para cargar y fácilmente oxidable. Sin embargo, los españoles la emplearon durante toda la conquista y antes del ataque final sobre Tenochtitlán, Cortés pidió a los indios de Texcoco, sus aliados, fabricar flechas adicionales para sus hombres.
elaboraron 50.000, superando en calidad a las europeas. La captura de prisioneros constituía la clave de la táctica de guerra de los aztecas, ya que si mataban al enemigo en el campo de batalla, no lo podían sacrificar más tarde. Esta práctica concedía a los españoles suficiente tiempo para la eliminación de sus adversarios aztecas. En primer lugar, los indios reducían al soldado enemigo tumbándolo, para después atarlo y trasladarlo a la retaguardia para su sacrificio. Los macuahuitl eran espadas de madera con hojas de obsidiana o de pedernal montadas a lo largo de los bordes. Con estas espadas, un indio podía decapitar a un caballo de una sola tajada. Una vez dijo un español que cortaban como una navaja de Tolosa. El atlatl, o lancero, tiraba dardos de roble con puntas en forma de lengüeta o de púa. Dentro de un campo de 60 metros podía penetrar la armadura de acero y atestar un golpe fatal. Los dardos de lengüeta eran especialmente peligrosos al tener que cortar la carne humana para sustraerlos. Los tepoztopilis eran lanzas con hojas de piedra afiladas a manera de cuchillas, empleadas tanto para clavar como para cortar. El filo cortante estaba formado por hojas de piedra colocadas unas junto a otras. Las mujeres aztecas de todas las clases sociales se pasaban los días en casa realizando tareas como tejer, cuidar de los niños y preparar las comidas. Se les permitía poseer propiedades, presidir un pleito y participar en el comercio, bien en la manufactura, bien en la venta de productos. Algunas incluso eran sacerdotisas. Las mujeres que fallecían al dar a luz iban al mismo cielo que los guerreros que eran sacrificados tras su captura. Los niños seguían con la misma profesión que sus padres y se les animaba a sí mismo para que se convirtieran en grandes guerreros. A las niñas se les enseñaba a tejer y a cuidar del hogar. Si el comportamiento de los niños no era adecuado, eran severamente castigados. A un niño de 9 años lo podían atar y perforar con espinas de cactus. Uno de mayor edad podía ser apaleado. Dentro del estamento militar, las distintas vestimentas e insignias reflejaban el rango y los logros de un soldado. El guerrero jaguar se ganaba la condición de caballero mediante la captura de prisioneros de guerra de alta posición social. Estos guerreros jaguar procedían de los estamentos más altos de la sociedad y sus trajes de batalla estaban diseñados para causar terror entre sus oponentes. Los aztecas recogían tributo de las 400 ciudades súbditas cada 80 días, que incluía enormes cantidades de algodón, plumas y troncos. Las clases nobles llegaron a depender de importaciones exóticas tales como las plumas de quetzal, el chocolate, el oro, el jade y el ámbar para mantener un lujoso estilo de vida. Incluso las regiones más pobres pagaban tributo. Si no poseían otros recursos económicos, se les permitía enviar bolsas de un tipo de piojos empleados en la elaboración de tinte rojo. Los españoles quedaron impresionados con los códices aztecas, bellísimos libros pintados sobre papel de madera de higuera o en piel de gamuza. Comunicaban desde simples mensajes hasta la historia y mitología religiosa. Los sacerdotes españoles consideraban los códices como idólatras y quemaron gran parte de ellos. Más tarde pidieron a los sacerdotes aztecas que realizaran unos nuevos para así poder conservar la historia de los aztecas. Según la religión azteca, los dioses luchaban unos contra otros y los hombres tenían que prestarles su ayuda en las batallas. Se les construían magníficos templos y se les ofrecían complicados rituales, contando entre ellos los sacrificios humanos. Cada profesión e incluso cada alimento poseía su propia divinidad, llegando a un total de unos 1600 dioses. La vida en la corte de Moctezuma era asombrosa. Se le servían 100 platos con cada comida.
El entretenimiento era proporcionado por enanos, malabaristas, juglares y músicos. Era portado a cualquier lugar al que deseara ir y se les prohibía a los súbditos mirarle más arriba de sus sandalias de oro. Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza y poder, le asaltaban las dudas y tenía tendencia a la depresión. En el curso de la ceremonia de los sacrificios, el sacerdote hundía una daga de pedernal en el pecho de la víctima y le arrancaba el corazón a un latiente. Se arrojaba entonces a la víctima por los escalones del templo, se quemaba su corazón sobre un brasero y los nobles se comían las extremidades de forma ceremoniosa. El cráneo era guardado sobre un estante. Los sacerdotes aztecas hacían votos de ascetismo y de celibato, ofreciendo su propia sangre a los dioses por medio de cortes y pinchazos. Sus orejas se hallaban mutiladas por heridas autoinfligidas, su piel estaba siempre pálida por la pérdida de sangre y sus cabellos cubiertos de sangre seca procedente de las víctimas sacrificadas. Cortés hacía tiempo que desafiaba a su superior, Velázquez. Por primera vez, los españoles se enfrentaban entre sí en tierra americana. Cortés sobornó a gran número de sus perseguidores para que se pasaran a su bando, y una vez que hubo capturado a su dirigente, el conquistador Narváez, los demás acordaron unirse a él. Entusiasmados por las historias de Cortés sobre las fabulosas riquezas de Tenochtitlán y de lo fácil que resultaría su conquista, los hombres de Narváez le siguieron en su regreso a la capital. Mientras Cortés se hallaba lejos, los hombres que permanecieron en Tenochtitlán atacaron a 600 nobles aztecas durante una ceremonia religiosa. Esto bastó para despertar a los indios de su pasividad. Cuando regresó con las fuerzas de Narváez, los aztecas le permitieron la entrada a su ciudad silenciosa y vigilante. Atacaron entonces el palacio de los españoles, dirigidos por el hermano de Moctezuma, Cuitláac. Cortés respondió ordenando la presencia de Moctezuma en el tejado a fin de calmar a su gente. Contrariamente a lo esperado, apedrearon con furia al emperador hasta la muerte. Durante la revuelta azteca que tuvo lugar tras la muerte de Moctezuma, los indios forzaron la huida de los españoles de Tenochtitlán, pero solo de aquellos que lograran escapar. Sin embargo, los españoles perdieron una batalla, pero no la guerra. Numerosos aventureros llegaban de Cuba para unirse a las fuerzas de Cortés, trayendo consigo lo que más necesitaba para conseguir la victoria: munición, suministros, caballos y la viruela. Esta enfermedad se extendió con rapidez por toda la región, alcanzando Tenochtitlán en el mes de octubre. Miles de indios hallaron una muerte dolorosa, dejando sus tierras sin protección. La política imperialista azteca había sido cruel, por lo que a la hora de solicitar ayuda de sus antiguos aliados y de las tribus sometidas por vasallaje, les fue negada. De hecho, muchas tribus deseaban la venganza y se unieron a Cortés para destruirlos. Con 850 soldados españoles y 60.000 aliados indios, Cortés preparó el asalto final. Mientras tanto, Tenochtitlán estaba siendo destruida por otro tipo de invasor, la viruela. El emperador Cuitláhuac murió al contraer la enfermedad y fue coronado un nuevo emperador, Cuauhtémoc. Los españoles sitiaron la ciudad durante 4 largos meses, cortando los suministros de comida y agua. El 10 de junio de 1521, después de casi un año desde su huida de Tenochtitlán, Cortés lanzó su última ofensiva. Los aztecas lucharon con valentía en un feroz combate, cuyo principal escenario fueron las casas. Sin embargo, al final se vieron obligados a rendirse. A continuación, Cortés arrasó la ciudad e hizo reconstruir otra sobre las ruinas. Los aztecas, como nación, habían dejado de existir. ¿Cómo conquista una nación a otra y construye una nueva sociedad en su lugar? Cada pieza del siguiente rompecabezas representa un aspecto de la conquista y posterior colonización.
Pulsa y arrastra las piezas hasta la cuadrícula del rompecabezas y observa de qué modo llevaron a cabo los españoles la construcción de una sociedad colonialista en el Nuevo Mundo. Una vez que se conquista un pueblo en una guerra, ¿qué puede hacerse con ellos? Los españoles organizaron todos los indios conquistados en encomiendas, aldeas o agrupaciones de aldeas supervisadas por un señor feudal español. Este señor feudal o encomendero proporcionaba protección y una educación cristiana a los indios, quienes trabajaban la tierra y pagaban tributos en especie. El objetivo era la reorganización de la sociedad nativa y su cultura. ¿Cómo lograron los conquistadores hallar el equilibrio entre la necesidad de proteger a los indios y el deseo de explotarlos? El abuso evidente de los indios por los colonos obligó a España a aprobar las leyes de Burgos en el año 1512. Dichas leyes prohibían los peores malos tratos a los indios y estipulaban el nombramiento de inspectores para asegurar que no hubiera ni abuso ni opresión. Pero hasta que finalmente se hicieron cumplir estas leyes de manera absoluta, millones de indios habían perecido por enfermedad y exceso de trabajo. ¿Tiene justificación moral la conquista de otro pueblo? Los líderes eclesiásticos dieron su bendición a la conquista al considerarlo la salvación de los indios del paganismo mediante la conversión al cristianismo. Sin embargo, surgió un dilema de tipo moral. ¿Era justo explotar como mano de obra a estos nuevos cristianos? ¿Debía permitirse el arrebatamiento de sus tierras y el saqueo de sus recursos? La polémica se extendió a ambos lados del Atlántico. ¿De qué forma se puede legalizar la conquista de un pueblo? Los monarcas españoles empleaban un documento denominado requerimiento. Se les leía a los nativos el requerimiento a viva voz. Permanecerían libres con sus propias tierras siempre y cuando aceptaran el cristianismo y la autoridad de la Iglesia. Pero el documento se leía solo en español o latín, y al no responder los indios por incomprensión, se les arrebataba legalmente las tierras por considerarlo una rebelión. Una de las formas de propagar la cultura del conquistador dentro de una nación sometida es el matrimonio entre personas de ambas naciones. Muchos de los españoles que se establecieron en México dejaron atrás a sus familias y se casaron con indias o bien las tuvieron como amantes. Sus hijos constituyeron una nueva raza, los mestizos, que eran educados según la cultura española.